Saludos y bendiciones para todos. Espero estén muy bien. El tema a tratar en este video es el de potencia. La potencia es la rapidez para realizar un trabajo. Potencia es igual a trabajo sobre el tiempo. Para una fuerza constante, el trabajo realizado por esta es igual a la fuerza multiplicada por el desplazamiento por el coseno del ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento. Desplazamiento sobre tiempo, esto es igual a velocidad. Por lo tanto, la ecuación de potencia cuando la fuerza es constante, podemos escribirla como el producto de los vectores fuerza por velocidad por el coseno del ángulo entre ellos. Recordemos que si la fuerza y el vector velocidad tienen la misma dirección y sentido, el ángulo que forman es de 0 grados y coseno de 0 grados es 1. Por lo tanto, la ecuación de potencia se puede escribir como fuerza multiplicado por velocidad. Las unidades de potencia en el sistema internacional para trabajo son julios y para tiempo segundos. Julios sobre segundos se le da el nombre de vatios. Y en el sistema sexagesimal, la unidad de trabajo son los ergios y de tiempo segundos. Veamos dos ejemplos. El primero dice que la potencia promedio de una máquina es de 1000 vatios. ¿Cuánto se demora en elevar una masa de 120 kilogramos con rapidez constante a una altura de 20 metros? Tenemos una masa, la cual quiere desplazarse verticalmente. Las fuerzas que actúan sobre el cuerpo son el peso vector dirigido hacia abajo y la fuerza con la que se le aplica para poderla llevar a la parte superior con rapidez constante. El desplazamiento de la masa es de 20 metros. Potencia es igual a trabajo dividido entre el tiempo. Potencia es igual trabajo fuerza por desplazamiento por el tiempo. La fuerza y el desplazamiento tienen la misma dirección y sentido, por lo tanto la ecuación se puede escribir como F multiplicado por D, porque el ángulo es 0 grados y coseno de 0 grados es igual a 1. Al despejar, tiempo pasa a multiplicar a potencia y potencia pasa al denominador del segundo miembro y nos queda como tiempo es igual a fuerza por desplazamiento sobre potencia. Como la masa sube con rapidez constante, por equilibrio traslacional, la fuerza debe ser igual al peso. La masa son 120 kilogramos. El peso es masa multiplicada por gravedad. La gravedad en el sistema internacional, tomémosla como 10 metros sobre segundos al cuadrado para efectos prácticos. 120 multiplicado por 10 son 1200 y unidad de fuerza newtons. Sustituyendo, tiempo es igual 1200 newtons por el desplazamiento 20 metros por el coseno de 0 grados que es 1 sobre la potencia 1000 newtons por metros sobre segundos. Newtons por metros son julios. Simplificamos newtons por metros y nos queda que el tiempo es igual a 24 segundos. Para el siguiente ejemplo, dice que un cable es impulsado por un motor que tira de un telesférico de 3 toneladas de masa. Una tonelada es igual a 1000 kilogramos. Para subirlo desde el punto A hasta el punto B, distantes entre sí 1500 metros, con una inclinación de 35 grados. Despreciando la fricción, ¿cuánto trabajo se necesita para que el telesférico se mueva con rapidez constante de 8 metros sobre segundos? ¿Y cuántos caballos de fuerza debe tener el motor para realizar esta tarea? Un caballo de fuerza es igual a 746 vatios. Sobre el telesférico dibujamos las fuerzas que actúan sobre él. Tenemos el peso del telesférico, la fuerza normal
y el cable que se encarga de hacer avanzar la unidad ejerce una fuerza F. El peso lo podemos descomponer, componentes rectangulares, peso en Y, el ángulo que forma con la horizontal siempre va a quedar ubicado entre el peso y su componente en Y. Componente en X, y ahí tenemos las fuerzas que actúan sobre el telesférico. Procedemos a responder la pregunta A. ¿Cuánto trabajo se necesita para que el telesférico se mueva con rapidez constante 8 metros sobre segundos? El movimiento del telesférico es paralelo al plano inclinado. Por lo tanto, quienes realizan trabajo es la fuerza F, que es igual a la componente del peso en X por moverse el telesférico con rapidez constante. Trabajo debido a la fuerza F igual fuerza multiplicada por el desplazamiento por el coseno de 0 grados, porque tanto el vector desplazamiento como el vector fuerza son paralelos, tienen la misma dirección y tienen el mismo sentido en este ejercicio. La fuerza, existe un equilibrio traslacional, por lo tanto, para que exista este equilibrio, una de las condiciones es que la fuerza debe ser igual a la componente del peso en X. La otra condición, pero no la necesitamos, es que la normal debe ser igual a la componente del peso en Y. Fuerza es igual, componente del peso en X, es el peso multiplicado por el seno del ángulo. Donde se forme el ángulo, esta componente lleva coseno. Como el ángulo no está formado con la componente del peso en X, la función que se debe escribir es seno del ángulo. Sustituyendo, fuerza es igual peso por el seno del ángulo. La masa es de 3 toneladas. Por lo tanto, una tonelada es 1000 kilogramos, la masa son 3000 kilogramos. El peso es masa multiplicada por la gravedad, equivale a 30.000 newtons. Peso 30.000 newtons por el seno de teta, que en este caso es 35 grados. La fuerza que el cable ejerce para hacer avanzar la unidad es de 17.207,293 newtons. Podemos sustituir en la ecuación de trabajo y tenemos que el trabajo debido a la fuerza es igual a 17.207,27 newtons por el desplazamiento 1500 metros. Aproximadamente este trabajo es de 2,58 por 10 a la 7 julios. La siguiente pregunta es: ¿cuántos caballos de fuerza debe tener el motor para realizar esta tarea? Hallamos la potencia del motor y esto es igual a la rapidez para realizar trabajo. Trabajo dividido entre el tiempo. La fuerza constante que actúa es F multiplicada por el desplazamiento sobre tiempo. Desplazamiento sobre tiempo, esto es velocidad. El vector fuerza y velocidad tienen la misma dirección y sentido, por lo tanto el ángulo es 0 grados y coseno de 0 grados es 1. La ecuación se puede escribir como potencia fuerza multiplicada por velocidad. Potencia es igual la fuerza constante 17.207,29 newtons multiplicado por 8 metros sobre segundos. Newtons por metros son newtons por metro son julios sobre segundos, vatios. Esta respuesta es 137.658,32 vatios. Factor de conversión. Un caballo de fuerza equivale a 746 vatios. Simplificando las unidades vatios y realizando el producto y el cociente, tenemos como respuesta 184,53 caballos de fuerza. Espero que hayan entendido. Muchas gracias.